nosotros encontramos a este gran líder, este gran general de Dios, ya viejo. Él tendría aproximadamente como 105 años, porque murió de 110 años. Y podemos ver aquí a un hombre que ha vivido, pero que ha vivido en toda su plenitud. Yo creo que podríamos estar de acuerdo con las palabras de un reconocido psicoanalista llamado Erich Fromm. Aunque él no fue cristiano, él dijo y exclamó de esta manera, hablando de la filosofía de la vida, en su libro tan famoso, El hombre por sí mismo. Erich Fromm dijo, morir es una amargura, pero la idea de morir sin haber vivido es insoportable. O sea, si ya la muerte es trágica y amarga, qué cosa tan horrible que podamos llegar y estemos en la agonía en el hospital o en la Cruz Roja, no sé dónde vamos a acabar todos nosotros, de forma diferente, pero que llegues al final de tu vida y que sepas que no hiciste nada con tu vida. Que tu vida la gastaste buscando el dinero, buscando el poder, buscando superarte y tener fama o popularidad, y que te puedas encontrar en la antesala de la eternidad sabiendo que realmente no viviste, sino que simplemente exististe como existen los animales. Trabajaste como un burro toda tu vida, viviste como un caballo y dormías como un oso. Josué, el hijo de Nun, realmente supo vivir. Porque toda su larga vida, que comenzó en la esclavitud en Egipto, cuando él era un niño, era esclavo en Egipto. Y cuando él acaba su vida, la acaba habiendo cumplido la misión que Dios le dio, como la misión que Dios te dio y como la misión que yo tengo en la vida. Todos tenemos aquí en esta vida una misión que cumplir. El mismo Señor Jesucristo en Juan 17, versículos del 4 al 6, le dice al Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ninguno de nosotros hemos nacido en esta tierra por accidente. Y Jesucristo ha venido a nuestra vida a darnos propósito, a darnos sentido y a enseñarnos que tenemos que descubrir el propósito de nuestra vida para que podamos llegar y acabar como también el apóstol Pablo, que él pudo decir en la antesala de su muerte, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, viví para la gloria de mi Señor, ahora estoy seguro que Él es fiel para guardar mi depósito. Entre la esclavitud de Egipto y las conquistas que Josué llevó a cabo en la tierra de Canaán, él pudo realmente decir y exclamar, he peleado la buena batalla y estoy próximo a irme y a partir en la presencia de mi Señor. Ahora, ¿qué harías tú como líder o como una persona que ha vivido intensamente con Dios? ¿Qué consejos le darías antes de partir ahí en la cama a tus hijos como cristiano? ¿Cuáles serían tus últimas palabras? ¿Qué les recomendarías y qué peligros futuros podrías percibir para que ellos estuvieran preparados para aquellas situaciones en las que tú ya no te vas a encontrar como padre de familia? Dice en Josué capítulo 23 que aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años. Ustedes han visto todo lo que Jehová, vuestro Dios, ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová, vuestro Dios, es quien ha peleado por vosotros. Aquí encontramos que Josué ya estaba listo para entrar en el camino de toda la tierra. Dice el versículo 14, he aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. ¿Cuál es el camino de toda la tierra? Es el camino que nos conduce y nos lleva ¿a dónde? ¿A dónde va a acabar?
en la muerte. Si ustedes lo comparan con Primera de Reyes 2:2, el rey David dijo las mismas palabras antes de morir. Le dijo a Salomón, he aquí, yo ya estoy para entrar en el camino de toda la tierra. La Biblia nos muestra que la vida es un camino que tiene un principio y tiene un final. El camino que tú tienes y el camino que yo tenga nos va a llevar a todos a lo que está establecido, a que muramos y que después enfrentemos el juicio. Hebreos 9:27. El final de nuestro camino es la muerte. Grandes, chicos, adultos, todos llevamos el mismo camino. Y si el Señor no regresa antes, pues nosotros, ¿verdad?, vamos a experimentar lo que se llama el rapto de la iglesia. Y si el Señor no viene antes, pues nosotros vamos a tener que morir como mueren todos. Y si no, pues vamos a ser la generación que vamos a partir con Dios en el arrebatamiento final. Pero al final de su carrera, al final de su vida, Josué tenía una preocupación, que es el título de la conferencia en esta noche: los peligros futuros de Israel. Josué percibía el panorama futuro peligrosísimo, porque Josué como líder conocía que el pueblo puede muy fácilmente decir de la boca para afuera, sí quiero servir a Dios, sí voy a servir a Dios, sí voy a portarme bien, pero otra cosa es cumplir lo que decimos. Allá cuando estuvieron en el monte Sinaí, le dijeron a Dios, haremos todo lo que Dios nos mande. Y después, unas semanas, estaban edificando un becerro de oro y lo estaban adorando como si fuera un Dios. Entonces Josué sabía que el ser humano no es muy decisivo. Existen pocos hombres y pocas mujeres que se proponen hacer y realmente hacen lo que ellos se han propuesto en su corazón con anterioridad. Muchos de ustedes llegan a la Navidad y ya voy a ser buen padre y vamos a orar de él en la casa y vamos a tener devocionales. ¿Y cuánto te dura? Le dice Dios a Amós que la devoción y consagración de Israel era como el rocío de la mañana, que sales en la mañana y ves las gotitas de lluvia sobre las plantas y sobre las hojas, y en una hora desapareció. Como el vapor es tu consagración, no te dura. Josué conocía el corazón humano, por lo cual él convoca a los líderes y les comienza a enunciar los peligros que él podía percibir en su vida futura. Veamos en primer lugar que Josué comienza describiéndole a Israel qué es lo que Dios había hecho por ellos. Ustedes han visto todo lo que Dios ha hecho con estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por ustedes. Les he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el Mar Grande, hacia donde se pone el sol. Desde el día que dejaron de Egipto, Dios peleó por ellos y les libró de sus enemigos. Ahogó a los egipcios en el Mar Rojo, derrotó a los amalecitas que les brincaron por la retaguardia en Éxodo 17 saliendo de Egipto, y al entrar a Canaán les dio la victoria sobre todos sus enemigos en la tierra prometida. Y este repaso de la historia les tenía que recordar a los judíos dos grandes hechos principales. Número uno, las naciones a su alrededor eran enemigas de Dios. Nosotros como cristianos tenemos que estar conscientes que el mundo a nuestro alrededor, aun cuando pertenezca y profese tener una religión, Dios considera el mundo como su enemigo. Y la amistad con este mundo, Santiago 4:4, es enemistarnos contra Dios. Las naciones alrededor eran consideradas enemigas de Dios, por lo que también deberían de ser enemigos de Israel. Entonces nosotros debemos ver al mundo necesitado como enemigo de Dios, y son enemigos de nosotros, aunque nosotros no somos enemigos de ellos, porque nosotros buscamos su reconciliación a través de la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario con Dios. Pero tú no puedes entrar en una alianza o mezclarte
con la idea, las filosofías, las diversiones, el arte, la forma como el mundo actúa, como el mundo piensa, porque todo lo que la carne es porque es de la carne. Y los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son en el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y la carne no se puede sujetar a Dios porque las disposiciones de la carne, los impulsos de nuestra carne son enemistad contra Dios porque no se pueden sujetar a la ley de Dios. Y los que viven según la carne tienen que morir a fuerza y no pueden encontrar nunca la paz. Dios le advertía entonces a Israel que las naciones eran enemigas, por lo que serían también sus enemigos. Y esto es un recordatorio para nosotros también, porque cuando leemos la Biblia y nos damos cuenta todo lo que Dios ha hecho en el pasado, todo lo que hizo con sus apóstoles, con sus santos, todas las maravillas que ha podido experimentar nuestra vida en el pasado, nos hacen decir con el Salmo 103, alma mía, bendice a Jehová y no te olvides. No te olvides de ninguno de sus beneficios, porque Él es el que ha saciado de bien tu boca. Él es el que te ha dado fuerza como el águila para que te rejuvenezcas. Él es el que te ha coronado de favores y de misericordias, aunque tú has estado ciego para poder discernirlas. Él es Dios que se ha olvidado de tus pecados y los ha alejado tanto como el oriente y el occidente están distantes, así ha hecho Dios con nuestros pecados. Este Dios que despliega su poder, que da el alimento a los buenos y a los malos, que hace llover sobre buenos y malos, nos continúa recordando, busquen siempre en el pasado mi bondad y recuérdenlo, porque el peligro está que te olvides de lo que hizo Dios por ti en tu vida pasada. En el versículo 5 le dice Josué al pueblo, Jehová vuestro Dios las echará delante de ustedes. En otras palabras, conquistaron Canaán, pero quedaban ciudades y mucha tierra que poseer. Y Josué les decía a los israelitas que si ellos eran buenos con Dios y obedecían a Dios, Dios iba a echar delante de ustedes y las iba a arrojar de su presencia. Y entonces ustedes poseerán sus tierras como Jehová vuestro Dios les ha dicho. Cuando nosotros somos cristianos, encontramos que cuando yo fumaba, cuando yo tomaba, cuando yo era adúltero, cuando yo tenía la pornografía, cuando yo era cocainómano o marihuano, o el problema que tú hayas tenido, eran vicios y enemigos dentro de nosotros. Y los quisimos expulsar de nuestra vida, quise quitar el cigarro de mi vida, quise quitar el amor por otras mujeres en mi vida, y nos vimos derrotados continuamente. Pero cuando Dios entra a nuestra vida, Él entra a pelear en nuestro lugar. Y Él quiere pelear contra ese vicio del cigarro en mi vida. Él quiere vencer la cocaína en mi vida. Él quiere vencer el alcohol. Él quiere vencer la pornografía y el adulterio. Él es el que lo hace, porque dice Romanos 8, que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Vean ustedes entonces que no somos nosotros los que vamos a vencer nuestra gula, nuestros vicios y nuestra forma de conducirnos, sino que necesitamos poder. Y recibiremos este poder cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, y entonces el poder que Dios nos da es para que Él lo dejemos, a Él lo dejemos, Él pueda vencer a nuestros enemigos que son mucho más fuertes que nuestra propia voluntad o propósitos para vivir. Entonces, si yo entiendo esto, yo no voy a estar tratando ya de sacar el cigarro de mi vida y la mujer de mi vida, sino que voy a dedicarme a vivir en comunión con Dios, a levantarme en la madrugada, a orar, a meditar en la palabra, a vivir en el Espíritu, y en la misma forma en la que yo pertenezco y permanezco y me arraigo en la palabra de Dios, de la palabra de Dios sale el poder en mi vida para que sin que me dé cuenta, ya no me va a gustar el cigarro, ya no voy a ser infiel, ya no voy a tener esta cosa, y voy a comenzar a sentir que Dios me levanta. Él es el que me va levantando poco a poco y poniéndome sobre mis circunstancias que antes me gobernaban
y me dominaban. Pero es Él el que está haciendo la obra en mí. Si yo permanezco en Él y Él en mí, yo puedo llevar fruto. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Entonces muchos de ustedes dicen, no, ya no quiero fumar y me propongo no fumar, pero nunca leen la Biblia, nunca oran, nunca están en el Espíritu. Entonces en la carne quieres luchar la vida cristiana y fracasas una vez y fracasas dos veces. ¿Y qué me pasa? Ya tengo 12 años en Cristo y me siento tan desilusionado y me siento que no tengo victoria. El problema está que no has aprendido a caminar en el Espíritu. Cuando Dios les dijo, saquen a los cananitas, a los amorreos, a los fereceos y a todos los enemigos de Israel, era Dios el que los iba a ayudar. Y saben ustedes que cuando llegamos a Jueces capítulo 2, descubrimos que los israelitas no sacaron a los cananitas de la tierra y fueron espinas y dolor en sus costados y lágrimas y sufrimiento en sus propias familias. Si tú tienes enemigos dentro de ti, llámese gula, llámese vicio, llámese pornografía, no me importa cómo le puedas llamar. Si tú dentro de ti tienes una debilidad, tu mal carácter, tu rencor, tu amargura, y tú no la has conquistado, tú no la has sacado de tu vida, ese enemigo que tú tienes dentro te va a comenzar a cobrar tributo. Te va a comenzar a cobrar y tú vas a consentir en tenerlo porque vas a decir una canita al aire. Todos tenemos que tener defectos. Bajo ese raciocinio vas a comenzar a justificar tu pecado y nunca vas a poder vencer como Cristo quiere que tú venzas. El secreto del éxito de Josué y la razón de la victoria de Israel no estuvo en la fuerza que tenían como ejército adiestrado. No era porque eran puros Sansones, no eran porque eran expertos estrategas militares, no era como Alejandro el Magno debido a sus ejércitos, aunque no lo sabía, era Dios el que le entregó todo el Medio Oriente y el África, etcétera, etcétera, sino que el secreto de la victoria de toda la vida de Josué, por lo cual él fue victorioso, fue su devoción a la Biblia. Veamos estas verdades en el versículo 6. Esfuércense y mucho en guardar y hacer lo que está escrito en el libro de la ley, sin apartarse de ello, ni a diestra ni a siniestra. ¿Qué le dijo Dios en el capítulo 1, 8 y 9? ¿Recuerdan? Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Para que yo pueda tener en la boca la Biblia, la tengo que tener en mi corazón, y para que la tenga en mi corazón, antes la tuve que haber memorizado. Si yo tengo contacto con la Biblia diario y memorizo la Biblia, no la leo nada más, la memorizo, la guardo, la medito, la mastico y la bajo en mi corazón, cuando yo hable, voy a hablar la Biblia. Y cuando yo haga esto, cuando yo guarde la palabra y hable la Biblia, guarde la palabra y aconseje con la Biblia, guarde la palabra y mis palabras sean la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios me dice que cuando yo no me aparto de ella, yo tendré la victoria y prosperaré en todo lo que haga. El consejo que Dios le dio a Josué antes de conquistar Canaán, Josué se los entrega otra vez antes de morir a sus soldados y a los líderes de Israel. No se aparten nunca de la Biblia. Vivan en la Biblia, mediten en la Biblia, memoricen la Biblia, estudien la Biblia, guarden la Biblia con todo su corazón. Veamos otra en el versículo 14. He aquí yo estoy con ustedes para entrar en el camino de toda la tierra. Reconozcan pues con todo vuestro corazón, les dice Josué, y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Si yo puedo ver ahorita mi pasado, puedo recordar que las veces que yo he fracasado en mi pasado, no es por culpa de Dios, es por mi falta de atención y devoción a la palabra de Dios. Las veces que yo he caído en mi pasado ha sido cuando yo me desconecté de la Biblia, pero todas las veces que he podido vivir cerca de la palabra de Dios, te puedes dar cuenta que siempre vas de victoria en victoria. Cuando los judíos descubrieron que Dios los abandonó, Pablo escribió Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11.
con el propósito de decirles a los judíos, que le decían, pero ¿cómo que ya no somos ahorita el pueblo de Dios? Si nos juró Dios ante Abraham que éramos su pueblo, y Dios no puede mentir, ¿cómo es que dices tú ahora que ya Dios no tiene a los israelitas ni que no hay judío ni gentil, cuando nosotros somos el pueblo de Dios? Y Pablo les contesta en el Nuevo Testamento, en estos 3 capítulos, y les dice, Dios no ha fallado, la palabra de Dios no ha fallado, son ustedes los que rompieron el pacto, los que violaron los preceptos de Dios, y estas estipulaciones en el pacto han hecho que Dios se separe de ustedes. Y aunque les tiene un plan para el final, Romanos 11:26, Israel se convertirá en la segunda venida de Cristo, los que sean salvos en aquel momento. En este momento Dios ya desecha a Israel y ahora lo entrega en cautividad a los pueblos gentiles. Y lo mismo la Biblia nos advierte que le puede pasar a la iglesia. Yo soy cristiano, no puedo perder la salvación. Yo soy el pueblo elegido de Dios, somos la iglesia de Dios, nos tiene que ir bien en la vida. Sí es cierto, mientras tú obedezcas. Mientras ames a tu hermano como te amas a ti mismo. Mientras ames a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y cuando tú cumplas estas 2 estipulaciones, que en eso se resume la ley, amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, en ese momento tú puedes tener el resultado de las promesas de Dios. No es que Dios haya fallado y lo que estás atravesando en tu vida tiene como consecuencia el que tú te alejaste y te separaste de la palabra de Dios. Ahora era importante que su devoción a la Biblia y que nuestra devoción a la Biblia no fuera solamente que nosotros quisiéramos conocer la Biblia, porque no es suficiente conocer la Biblia. ¿Me escuchaste bien? Hay muchos cristianos que no se pierden ningún estudio, y van a seminarios, y van acá, y van para allá, y tú les preguntas si conocen muchas cosas de la Biblia, pero no conocen al Dios de la Biblia, que es una grande diferencia. Si yo vengo a la Biblia y la leo y no practico en la vida diaria lo que la Biblia dice, me comienzo a autoengañar. La Biblia tiene que practicarse, la verdad tiene que practicarse. Cualquiera que dice que conoce a Dios y anda en tinieblas es un mentiroso y la verdad no está en él. Dice 1 Juan capítulo 1. Entonces la Biblia, cuando la leemos intelectualmente por el hecho de conocer la Biblia, comenzamos a profesar la fe de los demonios. Porque los demonios creen en Dios. Los asesinos confiesan en los periódicos, es que yo creo en Dios. Y además tiemblan y les da miedo. Pero sin embargo, la fe de ellos no es una fe que los pueda salvar. Porque para que la fe nos salve, necesitamos demostrar con nuestras acciones que hemos creído con nuestras acciones que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Si yo digo que tengo la fe del cielo y no lo demuestro con mis hechos, esto que estoy diciendo que yo creo no es cierto porque no lo practico. Solamente la práctica justificará que mi fe es verdadera. Porque la fe sin obras es muerta. Entonces no era suficiente, sino que necesitaban conocer al Dios de la Biblia. Y lo más importante era que Israel permaneciera como un pueblo separado. Y aquí entramos al núcleo de nuestro estudio en esta noche. Dice el capítulo 23 de Josué, versículos 7 y 8. El primer peligro que Josué vislumbró era para que no se mezclen con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Vamos a comparar esta exhortación en el libro del Éxodo capítulo 34. Éxodo 34, versículos del 10 en adelante.
Y dice Éxodo 34, versículo 10, y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová. Porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí yo echo delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribarás sus altares y quebrarás sus estatuas, y cortarás sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán a su fiesta, te invitarán a sus ritos, te invitarán a sus costumbres, te invitarán a que juegues cartas con ellas, te invitarán, y el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no se ha sentado en mesa, ¿de qué? De escarnecedores. El peligro está en que cuando tú haces una amistad demasiado profunda con una persona que no es cristiana, sin que te des cuenta, te vas a comenzar a ser atraído hacia esa persona. Tenemos a fuerza que conocer a la gente que no es cristiana, ¿verdad? Porque no nos podemos ir a una montaña, al castillo de la pureza, y no tener amigos que no sean cristianos. Pero una cosa es que tengas amigos por causa de tu trabajo, y porque en la familia muchos no son cristianos, y participes con ellos en una comida, en una cena, en Navidad, en lo que sea. Y otra cosa es que hagas lo que hacen. ¿Me entiendes? Porque cuando comienzas a hacer lo que ellos hacen, sin que te des cuenta, ya estás mordiendo el anzuelo, te estás comprometiendo por conveniencia. Hace un mes una hermana me habló de un poblado cerca de Veracruz y me dice, pastor, quería hacerle una pregunta. En otro estado, mi hijo se acaba de ir y embarazó a una muchacha. Y la familia de la muchacha pues es de otra religión, no son cristianos. Y mi hijo, aunque yo le enseñé la Biblia y esas cosas, me acaba de decir que se va a casar con ella. Pero ahora ya el niño va a nacer en septiembre y quieren que lo bauticen. Y me invita a mi hijo a que no lo abandone en este lugar en el que se encuentra y que en ese momento en que él más me necesita, que no lo deje morir solo y que venga al bautizo y a la boda de este muchacho con esta muchacha pagana a la que embarazó. Entonces mi consejo que yo le di a la hermana fue, ¿verdad? Va a tener que llegar un momento, hermana, en la que usted tiene que escoger entre el amor de su hijo y el amor de Dios. Y usted puede decirle a su hijo, te amo con todo mi corazón y cuentas conmigo en todo, pero no estoy de acuerdo en tu matrimonio, número 1. 2, no voy a participar de ningún rito religioso, porque si lo hago, me vendo. Si lo hago es para agradarte, si lo hago es para darte gusto, y no te puedo dar gusto a ti, hijito lindo, y también darle gusto a Dios, porque con alguno voy a quedar mal, y el que sirve a dos amos, queda mal con alguno. Entonces, mijito, voy a respetar lo que estás haciendo, pero no voy a participar de estas cosas, pero cuando necesites de tu madre, aquí voy a estar yo lista. Y ella se puso a llorar por teléfono. Y le dije, a usted la están gobernando más las emociones y los sentimientos que la fe. Y recuerde cuando Dios le dijo a Abraham, sacrifica a tu hijo. Dios no quería que Abraham matara a Isaac. Dios quería que Abraham muriera a sus sentimientos hacia su hijo y determinara que Dios es Dios y le amará con todo su corazón y con toda su mente sobre todas las cosas. Entonces Dios no quiere, ¿verdad?, la muerte de nuestros hijos, ni quiere, Dios quiere nuestra fidelidad y nuestra lealtad. Dios, aquí lo dice, es un Dios celoso. Pero el celo de Dios no es el celo humano.
Hay muchas personas que son celosas por miedo a que me bajen a mi novia o que se lleven a mi esposa. Ese es un celo equivocado, es un celo enfermizo, es un celo negativo. Pero si tú le dices a tu esposa, no quiero que vayas en la noche a Sanborns, te voy a acompañar porque hay muchos asaltos, tu celo es justificado porque la celas para que nadie le pueda hacer un daño. Entonces, cuando dice Dios que Él es celoso, Él sabe que si nos alejamos de Él, nos va a asaltar el león como león rugiente. Y la serpiente más sutil que cualquier otra cosa, astuta entre los seres espirituales, Satanás, está listo para ver quién se sale de los mandamientos, quién se sale del paraguas de la protección de Dios, para que en el momento en que te salgas, la lluvia te alcance y te moje y lo lamente. Mas el que vive al abrigo del Altísimo, el que vive bajo la sombra del paraguas, el que vive bajo la protección divina, morará, habitará seguro, sin temor del mal. Josué sabía que dentro de nosotros existe un corazón convenenciero. Ay, pues es que mi hermanita me dijo que quería que yo fuera madrina de ramos. Y voy a quedar con la familia. Pues comienza a poner en tu corazón que necesitas quedar mal con alguien. Y es que si no voy a la fiesta con mis amigos van a decir que soy una mocha y que soy un religioso y San Martín de Porres me van a comenzar a decir, pues comienza a poner en tu corazón que el seguir a Cristo implica cargar una cruz. No es fácil seguir a Cristo, pero las recompensas son infinitamente mucho más grandes. A Él le costó las espinas y los clavos en sus manos y en sus pies, varón de dolores, desechado entre los hombres, experimentado en quebranto, y por mí llevó todo lo que Él llevó, y por mí sufrió todo. Ahora yo voy a comenzar a decir que para quedar bien con la familia, o con fulano de tal, o con mi jefe de trabajo, voy a acceder a vender mis convicciones. No soy digno en esta situación de ser llamado hijo de Dios. En 2 Corintios, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo hace la misma exhortación porque es el mismo principio para la iglesia. 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Quiero que ustedes vean aquí que no nos está diciendo que no tengamos unidad con alguien que no es incrédulo. No dice eso. Dice en yugo. Y esta sola palabra cambia todo el significado. El yugo era una cosa como de madera que se les amarra todavía a dos bueyes que van en el campo. Y el yugo es algo que me ata al otro buey para que los dos caminen. Si uno va para acá, el otro va para acá. Si uno va para acá, el otro va para acá. O sea, el yugo impide que uno se vaya por acá y el otro se vaya para allá. Dios dice que no nos unamos y que no exista un yugo entre una persona inconversa y yo. O sea, yo no me puedo casar. El matrimonio es un yugo, porque ya no somos una sola carne, y el que se une al Señor, un espíritu es con Él. 1 Corintios 6. Entonces, si tú te casas con un incrédulo, estás poniendo un yugo, porque a donde Él vaya, tú vas a tener que ir. Y si Él va a una religión y tus hijos crecen y nacen, y Él los lleva a esa religión, va a arrastrar a tus hijos. ¿Por qué? Porque usaste un yugo desigual. Y Dios no quiere que nos unamos. Si tú tienes un negocio y te unes 50% y le das a tu socio el 50% de tu negocio, te estás uniendo en un yugo desigual. Y como están participando de los mismos ingresos y ganancias, tú no puedes prosperar porque estás violando 2 Corintios 6:14. La razón nos la da el Espíritu Santo. Porque, ¿qué compañerismo? ¿Qué amistad puedes tener con un hombre que no es cristiano? ¿Qué amistad profunda te puede unir con una mujer que no es cristiana? ¿Qué amistad o a dónde puedes llegar con tu socio? Somos mundos diferentes, totalmente diferentes. No puede haber amistad, no puede haber relación, no puede haber intimidad, no puede haber comunicación,
porque uno está aquí abajo en esta dimensión y nosotros estamos en la dimensión del espíritu. Son dos mundos enteramente diferentes. Y si tú tienes de amistad a una persona que no es cristiana o que no es cristiano y dices que te entiendes con esa persona, yo dudo con todo mi corazón de que tú seas hijo o hija de Dios. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, que es nuestro cuerpo, y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo, etcétera, etcétera, etcétera. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 4, en el versículo 3, nos vuelve a exhortar y nos dice, baste ya el tiempo pasado, para que hagamos lo que agradaba a los gentiles, o sea, antes de que fuéramos cristianos. Dice la Biblia que mucho de lo que hacíamos, lo hacíamos para darle gusto al compadre, para darle gusto a mis amiguitos, para que si ellos fuman, yo también fumo, para que sepan que yo no soy diferente a ellos, para que si ellos, mi amiga fornica, yo también fornico. Vivíamos dándole gusto a la familia, gusto a los amigos, gusto a la sociedad. ¡Ya basta! Dice la Biblia, ya párate. Esto fue cuando no eras cristiano. Y a continuación dice, y hacías lascivias, andabas en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y a estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan. Ahora tus amigos les parece cosa extraña que tú ya no vayas a donde ellos van, que no hagan lo que ellos hagan, y como tú ya no participas con ellos, ¿qué va a pasar? Desatas persecución. Inevitable. Y esta persecución viene contra nosotros en calumnias, en chismes, en crítica, y vas a llegar a oír que dijeron tal cosa y que hablaron mal de ti y que ya te dicen, nos ponen apodos, pero todo esto lo tenemos que pagar si verdaderamente somos hijos del Dios Altísimo. Josué percibió este peligro y regresamos al capítulo 23 de Josué y dice en el versículo 8, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. La palabra seguir, Josué 23:8, es la misma palabra hebrea en Génesis 2:24, donde dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá, fíjense ustedes, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y aquí se traduce seguir. ¿Qué significa? Entonces, seguir a Dios. Si yo voy a seguir a Dios, necesito estar así con Él. ¿De acuerdo? Si yo andarán dos juntos, caminarán dos juntos, si no estuvieran de acuerdo, la respuesta es no. Si yo voy a caminar con una persona un largo camino, necesito estar muy unida a esa persona. El matrimonio es para muchos años, y si tú vas a vivir 20 años con un hombre, con una mujer, que es diferente a ti, tú no vas a poder estar unido con él, porque él va a irse para acá y tú te vas a ir para allá. Entonces, para poder seguir a alguien, para seguir a Cristo, necesitamos estar unidos así con Él, porque Él es un Dios santo, porque Él no tiene ningunas tinieblas, y porque si yo quiero seguirlo, me uno a Él y estoy de acuerdo en su santidad. A Jehová vuestro Dios seguiréis, con Jehová vuestro Dios os uniréis, como habéis hecho hasta hoy. Mientras caminemos en la vida así con Dios, los que esperan en Jehová, es la misma palabra hebrea en Isaías 40. Esperar ahí la palabra kafá en el hebreo, que es unidos. Los que están unidos a Dios tendrán nuevas fuerzas. Nada más ellos, los que están unidos a Dios. Los que se separan de Dios, ya no lo siguen. El momento en que te separas de Dios, te separas de la Biblia, lo dejas de seguir. Y cuando no lo sigues, flaqueas. Te desanimas,
te confundes, te desorientas, te desesperas, eres derrotado y conviertes tu vida en una pesadilla. Y finalmente, encontramos que Josué se despide de esta generación y les advierte pues que no se mezclen con ninguna de las naciones. La última fase de la disciplina de Dios a Israel sería que si ellos se mezclaban con las naciones, si tú te mezclas con el mundo, si tú tienes participación con el mundo, si tú le sigues dando gusto a tus amigos y a tus amigas, si tú quieres seguir por conveniencia teniendo esas amistades que tú tienes, Dios en primer lugar va a dejar de bendecirte, número uno. Y número dos, la segunda fase de la disciplina de Dios es que permitirá tu cautividad. A los judíos, en el año 586 a.C., los ejércitos babilonios, Daniel 1 del 1 al 3, llegaron, los rodearon y se los llevaron enteritos a Babilonia. 100 años antes los sirios llegaron en el año 722 y se los llevaron a Siria. Y desde el año 586 hasta el 1948, los judíos habían estado exiliados en la cautividad con los gentiles. ¿Qué pasa cuando un cristiano resiste a Dios y al Espíritu Santo? Dios te abandona. No que pierdas la salvación. Si eres salvo, Dios te deja que hagas lo que tú estás haciendo. Si quieres dinero, Dios te deja que te hagas rico. Si quieres esa mujer, Dios te deja. Pero Dios, como decía el gran predicador Charles Spurgeon, no permite que sus hijos pequen con éxito. Dios no permite, si eres cristiano, que te vaya bien en la vida, porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y finalmente dice el versículo 16, acabando Josué su discurso a los líderes: si ustedes traspasan el pacto de Jehová, vuestro Dios que los ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándonos a ellos, la ira de Jehová se encenderá contra ti y perecerás prontamente de esta buena tierra que Él te ha dado. He aquí os pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Estamos ahorita en un barco que se va a hundir como el Titanic y que la gente, como en el barco Titanic, jajaja, jojiji, la copa y los negocios y el blog y la superficialidad y todos pensando y no se dan cuenta que en minutos estarían enfrente de la eternidad para ser juzgados por siempre. Y así el mundo ahorita es como un barco que se está hundiendo. El mundo se está hundiendo ante nuestros ojos. La gente no lo percibe, nosotros lo podemos discernir. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Ama a Dios con todas tus fuerzas y con todo tu corazón y con toda tu mente. Y Dios te promete que no solamente te bendecirá a la hora de tu muerte, sino que también prosperará tus caminos y te estará esperando en el momento en que tú le entregues tu alma al Creador. Vale la pena pues en esta noche considerar que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. O te haces amigo del mundo y te constituyes enemigo de Dios, o te haces enemigo del mundo y te haces amigo de Dios. Pero nadie puede servir a dos amos. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche.